Sin lugar a dudas, no va a dar tiempo más que de rozar levemente algunos de los temas y algunos de los descubrimientos realmente interesantes, pero también estremecedores, y que sin lugar a dudas van a provocar reacciones muy diversas entre ustedes, descubrimientos que se han venido haciendo en los últimos años e incluso en los últimos meses. Porque quiero referirme en esta charla no solamente a quién oculta la verdad sobre los ovnis, en el bien entendido de que algunos ovnis son extraterrestres, sino quién, por qué, para qué está manipulando el fenómeno ovni con sus implicaciones sociales. La creencia en un contacto extraterrestre que cada vez se demuestra más y más ser un factor con una gran carga emocional y por lo tanto una posibilidad de manipulación sociopolítica. A Carl Gustav Jung se le carga normalmente el muerto de haber esbozado una teoría según la cual los ovnis serían algo de tipo psíquico, esto es, un producto, una proyección de arquetipos del inconsciente humano individual y colectivo. Pero bien, quien ha estudiado a fondo la obra de Jung, por el contrario, ha visto claramente que Jung, además de ese aspecto psíquico de los ovnis, había atisbado claramente otro aspecto, un aspecto material. En alguno de sus escritos, él era miembro del NICAP, uno de los más prominentes grupos de investigación ovni en Estados Unidos, y estaba claro que él estaba convencido de que había una base física tras el fenómeno ovni, pero le preocupaba lo que sobre esa base física pudiera ocurrir en cuanto al efecto que este fenómeno pudiera tener sobre las masas. Nuestra época es una época de terribles cambios. Definía él esta época como una en la cual, el fin de siglo, la humanidad iba a asistir a un hecho excepcional por el que solamente pasaba cada 2000 y pico años, pero incluso más excepcional aún. Él lo definía como el cambio de los dioses arquetipos dentro del inconsciente colectivo, un cambio que él decía claramente era el cambio que correspondía del paso de Piscis a Acuario. Pero hay ovnis, claramente que son materiales, pero que están siendo construidos en la Tierra, y quizá estén siendo construidos hace mucho más tiempo del que pensemos. Pero además de eso, hay otro aspecto dentro del fenómeno que son los ovnis de aspecto material, que no están construidos en la Tierra, sino que desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, son naves extraterrestres. Van a ver ustedes a lo largo de la exposición que todos los hechos que suceden, e insisto que solo vamos a esbozar unos pocos, nos sumergen aún más, si cabe, en la confusión aparente, pero al mismo tiempo nos iluminan en cuanto a muchas cosas realmente importantes que están sucediendo en el mundo actual. Hay otro aspecto importante que es el aspecto sociológico. Esto es, la posibilidad de que ese fenómeno que existe, que es un enigma en el cielo, que se manifiesta continuamente siguiendo, al menos en mi opinión, una política del mírame y no me toques, esto es, mostrándose de una manera clara, indudable, coordinada, inteligente, sin embargo, no deja nunca pruebas suficientes acerca de su naturaleza y de su intencionalidad. Es posible manipular esa creencia en las visitas de seres extraterrestres con fines, como les decía antes, sociopolíticos. Y esta es la principal preocupación que yo quisiera transmitirles a lo largo de esta conferencia con datos concretos, siempre que el tiempo lo permita. El 24 de junio del 47, como saben ustedes muy bien, Kenneth Arnold volaba por estas montañas en el estado de Washington, como saben, en la costa oeste americana, al norte de la costa oeste de los Estados Unidos, debajo de Canadá y de Alaska, y vio unos extraños objetos que él definió, unas luces, unos discos
que despedían destellos al ser impactados por el sol, que él definió como eran algo así como platillos volantes chapoteando en el agua. Esa expresión hizo éxito, rápidamente se extendió por todo el mundo, y lo importante de esta aparición es que vio en naturaleza, indicó la existencia de un fenómeno que ya venía apareciendo mucho antes ante el mundo. Rápidamente hubo otra serie de observaciones en Estados Unidos y poco a poco estos objetos empezó a tomarse conciencia de su aparición en todo el mundo. Recordemos que en 1947, ya antes de la observación de Kenneth Arnold, pero también en los meses posteriores, hubo una gran oleada en Estados Unidos con muchísimas apariciones. Venían viéndose ya desde la antigüedad. No voy a referirme a las teorías de mi amigo Erich von Däniken, a las visitas de seres extraterrestres en el pasado, sino a objetos volantes no identificados. Esto es, cosas tan extrañas, tan extraordinarias como las que se ven ahora, vienen siendo reportadas por cronistas de todas las épocas. Personalmente yo recogí hace tiempo 200 casos de fenómenos aéreos anómalos anteriores a 1947 solo en la historia de España, incluido algún cuadro, etcétera, algún cuadro que hay en museos bien conocidos. Solamente en España yo he tenido oportunidad de hablar con un centenar de pilotos. Mañana van a tener ustedes a uno de ellos, que es José Antonio Silva, que se han enfrentado a estos objetos, un centenar de pilotos civiles españoles y algunos militares, como este señor, que ahora son civiles y que me han contado su experiencia cuando eran militares. Pero en esa zona, a comienzos de julio de 1947, tiene lugar un incidente que la mayoría de ustedes conocen. Aparentemente algo que luego se dijo que era un disco, un platillo volante, parece que tuvo una avería. Aquí no creo que puedan ustedes ver muy bien esta diapositiva, pero yo trato de señalarles los puntos. Son los puntos, esa línea roja, la trayectoria aproximada que siguió ese objeto que caía del aire y que fue a estrellarse, dejando al menos rastros en 2 puntos. Ahora, es importante que vean ustedes ahí en el centro, en la parte de abajo, un gran cuadrado, que es el campo de misiles de White Sands, de Arenas Blancas. Es importante recordar que en toda esa zona en la que ocurrió este supuesto incidente, este supuesto platillo que se estrelló, y donde sucedieron en torno a ella otros incidentes similares, es una zona de intensa experimentación, ya desde el año 45. Hay diversos testigos, pues tanto trabajadores de la zona como militares, como este señor, y como otros que o bien observaron los restos de ese platillo o bien participaron en su recuperación. Este es uno de los bocetos que se hicieron acerca de los platillos capturados, y perdónenme si es un poco raula y deshilachada la charla, pero voy a tratar de ir más rápido para que nos dé tiempo a exponer las conclusiones y algunos datos importantes que creo que quizás sea lo más fundamental de todo. Bien, este es el campo de misiles de White Sands, al que antes había hecho referencia, y les decía que es realmente extraño que en torno a White Sands tuvieran lugar algunos de estos incidentes. Y esta es una de las muchas fotografías, de las 4 fotografías que se han presentado como fotos de supuestos extraterrestres, o bien capturados, o bien estrellados y calcinados. Así que el 24 de septiembre, esto es, solo 2 meses y medio después de este incidente en Roswell, habría sido creado este grupo bajo recomendación del doctor Vannevar Bush y el secretario de Estado James Forrestal. Tienen ustedes al Vannevar Bush, el doctor Vannevar Bush es este señor, y el secretario de Estado Forrestal es el que tienen ustedes a su izquierda junto al presidente Truman. Bien, este grupo estaría compuesto por los siguientes señores:
es una pena, no voy a poder hacer la biografía de cada uno de ellos. Ahora, la biografía de cada uno de ellos, les voy a dar algunos datos, simplemente resultaría realmente extraña y aleccionadora y nos serviría bastante para entender qué es, si este grupo es cierta su existencia, entender cuáles podrían ser sus objetivos reales, su naturaleza, en fin, qué es lo que estaban ocultando y por qué. Esto coincidiría, entre otras muchas cosas, con uno de los muchos rumores, son cientos y cientos, y no hay tiempo aquí para detallarlos. El rumor, conocido también por muchos, de que efectivamente el presidente Eisenhower habría estado en una de las bases aéreas, creo recordar que era en la de Wright-Patterson, en las cuales se supone, y hay cientos de testimonios directos o indirectos que así parecen indicarlo, que hay platillos, no uno sino muchos platillos capturados e incluso los cuerpos congelados de sus ocupantes. Es más, según los últimos rumores, los rumores de los últimos años, incluso, vamos a verlo luego, se habría llegado a capturar a alguno de estos supuestos extraterrestres vivos. Roscoe Ellen Coeter, este señor vicealmirante, que es quien teóricamente habría preparado este documento, fue muy activo en la inteligencia naval. Inteligencia, como saben ustedes, es todo lo que nosotros conocemos vulgarmente como espionaje. Ya saben ustedes, todas las agencias que se encargan de llevar el control dentro de un país. Y fue nominado como el primer director de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. Pero hay un hecho más importante de este señor que quiero destacar aquí. Tiempo después de esto, en el año 55, él ingresó en el NICAP. El NICAP era el principal grupo civil de investigación ovni americana y su misión era obligar a los Estados Unidos a que se revelara la información sobre los ovnis que se ocultaba al público. Pues bien, lo importante es que él fue nombrado vicepresidente de este grupo. ¿Qué hacía un señor que había sido director de la CIA y que supuestamente estaba ocultando el fenómeno dentro del NICAP? Esto parece una de las muchas paradojas y uno de los muchos absurdos a los que nos enfrenta este documento. Pues no, eso era bien posible. Se vio, años después, que su función dentro del NICAP parece que era más bien la de tener controlada la investigación privada de los ovnis, como se demostró en un determinado momento en el que su presencia hubiera sido vital para una audiencia en el Congreso norteamericano y él traicionó claramente al NICAP defendiendo, obviamente, a aquella agencia que había sido criatura suya, la CIA. El doctor Vannevar Bush, que es Majestic 2, fue ingeniero eléctrico y profesor en el famoso MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y más tarde fue nombrado rector de este instituto. Fue uno de los primeros inventores del computador analógico y fue nombrado presidente de la institución Carnegie. Carnegie, como saben ustedes, es una de las más importantes instituciones sociales en Estados Unidos, y vamos a ver que muchos de sus directivos están implicados en toda esta operación de control. Si hay tiempo, van a tener ustedes nombres, apellidos y fotografías de quienes están manipulando este fenómeno. Además, participó en muchos importantes proyectos tecnológicos durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el desarrollo de la bomba atómica, incluyendo también el desarrollo del radar, eso entre otros 200 proyectos de alta tecnología. Bueno, él ha tenido bajo su control cerca de 30.000 ingenieros y científicos y, bueno, pues ha tenido grandes relaciones con el presidente Roosevelt y más tarde con el presidente Truman, y ha estado presente en la primera prueba de una bomba atómica que se llevó a cabo en Nuevo México en 1945. Bien, no voy a extenderme más con cada uno de estos personajes, les diré nada más que el doctor, este es el doctor Vannevar Bush, les había dicho su historial, que James Forrestal fue el primer secretario de defensa
a raíz de que se unieron las tres ramas, la aviación, la marina y el ejército, en 1947, y había sido anteriormente secretario de la marina. Bien, no hay ninguna duda que es de la absoluta confianza del presidente Truman, por lo tanto, como los dos anteriores, pudo formar parte de este comité Majestic 12. Bien, este es otro de los miembros, es el general Nathan Twining, cabeza de la Fuerza Aérea, el 20 grupo de la Fuerza Aérea, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, y que estuvo implicado ya desde la Segunda Guerra Mundial en el estudio y el control de los ovnis que ya se veían en la Segunda Guerra Mundial sobre Europa, especialmente sobre Europa, pero veremos luego que también en Estados Unidos. Bien, lo importante es que el 20 Comando de la Fuerza Aérea que él dirigía fue el que tuvo bajo su responsabilidad lanzar las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Aquí tenemos a Majestic 5, que es el general Oyt Vandenberg. Y bien, el general Oyt Vandenberg era bien conocido ya por su relación con el tema OVNI antes de este documento, porque, entre otras cosas, en 1948, cuando le llevaron un memorándum del proyecto Signo en el cual se decía que la conclusión más lógica es que los ovnis eran extraterrestres, él dijo que no había ninguna evidencia y ordenó quemar ese memorándum. Bien, hay muchos documentos, en cualquier caso, que apuntan a favor de que, en efecto, en 1947 los norteamericanos, el gobierno norteamericano, era consciente de la presencia de naves extraterrestres, entre otros documentos, este que tienen ustedes ahí, que es uno de los papeles que componen el archivo del presidente Truman. Esta misma nota está en las memorias escritas del presidente y es algo realmente extraño que cuando se coteja con otros documentos de la época no tiene más que una explicación posible. No puede referirse a un ataque de un satélite ruso, porque sabemos que los primeros satélites se lanzaron 10 años después. No puede referirse a los ataques de un satélite de la Unión Soviética, porque el concepto de países satélites no existía en aquel entonces, y además hubiera sido tan absurdo pensar que le iban a atacar a Estados Unidos, Hungría o Polonia, como pensar que le iba a atacar Colombia, por ejemplo. Bien, un satélite parece referirse a algo del espacio exterior, pero hay otros documentos que quizá nos hagan más luz sobre el tema, como este memorándum del que tienen ustedes aquí una fotocopia, el memorándum del FBI del 10 de julio de 1947, esto es, muy pocos días después del caso Roswell, en el cual se dice que, según el general Schulge, los servicios de información de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizaban ya todos sus científicos en el proyecto de investigación del fenómeno OVNI. Del fenómeno, perdón, no se refiere al fenómeno OVNI, sino habla de discos y dice de este fenómeno, al hablar de los discos, que es la denominación que aparece con más frecuencia en los documentos militares de aquella época para designar a los ovnis. Aquí hay otro memorándum del FBI, pero ya no del año 47, sino del año 50, que se refiere claramente a la recuperación por parte de la Fuerza Aérea de 3 platillos volantes y de sus ocupantes en el año 1950. Bien, este señor que tienen ustedes aquí era conocido como Wild Bill Donovan, o sea, el salvaje Bill Donovan. William Donovan, que era un importante millonario norteamericano, como eran gente muy bien situada económicamente, la mayoría de los jefes de los servicios de inteligencia, no solo norteamericanos, sino aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, este señor fue el jefe, el director de la OSS. La OSS, Oficina de Investigación Científica, era el precedente de la CIA y fue la oficina encargada de investigar las presencias de los primeros ovnis durante la Segunda Guerra Mundial,
incluida la presencia de dos extraños objetos que en el año 1942 sobrevolaron Los Ángeles y contra los cuales se dispararon 1000 y pico proyectiles sin lograr, al parecer, causarles ningún daño. Llegamos aquí a un señor que no es de los que se dedicó a ocultar el fenómeno, sino al contrario, a uno de los muchos que debemos el que se haya hecho luz en torno a este fenómeno. Es el doctor Wilbur Smith, un importante científico canadiense que fue uno de los directores del proyecto Magnet, en el cual aparentemente, claramente se trabajaba en la construcción de naves de forma discoidal conjuntas estadounidenses canadienses. Bien, lo importante es que tanto en sus memorias como en muchos sitios hay multitud de referencias a que con toda claridad Wilbur Smith había tenido acceso a documentos que demostraban que los Estados Unidos no solamente conocían los ovnis, que los ovnis eran naves extraterrestres, sino que además tenían el tema clasificado como del más alto secreto. Estoy tratando de encontrar el documento en el cual claramente se dice, es este documento que vienen ustedes ahí, se compone de 3 hojas. Yo he hecho un recorte de la hoja superior, la del centro y la inferior, y les digo lo que he marcado en amarillo. Dice, refiriéndose a los platillos volantes, la materia es la más altamente clasificada, esto es, la más altamente secreta, el tema más altamente secreto en el gobierno de los Estados Unidos, incluso mucho más alto que la bomba atómica, la bomba H. Segundo, los platillos volantes existen. Tercero, su modus operandi es desconocido, pero esfuerzo concentrado está siendo hecho por un pequeño grupo encabezado por el doctor Vannevar Bush. Recuerden ustedes que el doctor Vannevar Bush era Majestic 2. Bien, lo interesante es que este documento pudo ser corroborado de media docena de maneras distintas. Entre otras muchas, consultando las notas privadas del doctor Wilbur Smith, con lo cual se tuvo una pista clara de que había tenido acceso a informaciones cruciales en torno a este fenómeno durante su visita a Estados Unidos. Bien, se buscó, se indagó en torno al tema y se llegó a contactar con la persona que aparentemente le había facilitado esta información, que es ni más ni menos que el doctor Robert Sarbacher. El doctor Robert Sarbacher es uno de los más prestigiosos, era y sigue siendo, pero era sobre todo en los años 50, uno de los más prestigiosos científicos norteamericanos. Había sido presidente del MIT, había sido presidente de toda una serie de instituciones científicas importantes. Y, entre otras cosas, en este documento, estoy buscando la primera página, si es posible encontrarla, pero en tanto encuentre la primera, al menos les leeré lo que indica la segunda. Bien, es un documento que está encabezado arriba, está encabezado con membrete del Instituto de Tecnología de Washington, instituto del cual el doctor Sarbacher, en el año 83 que escribió esta carta, era presidente. Y dice, primero, referente a mi propia experiencia relativa a los platillos volantes recuperados, no tengo asociación con ninguna de la gente implicada en la recuperación de esos platillos y no tengo conocimientos referentes a las fechas de esas recuperaciones. En el segundo punto, dice, conforme a la verificación de las personas que usted, el investigador que le escribía, me da en su lista, solo le puedo decir esto. John von Neumann estaba definitivamente implicado. John von Neumann es el padre de la cibernética, el padre de la era de los computadores en Estados Unidos. Entre otras muchas cosas, además de muy amigo de varios de los científicos, como el doctor Vannevar Bush. Dice, doctor Vannevar Bush estaba definitivamente implicado, Majestic 2. Y pienso que el doctor Robert Oppenheimer también. El doctor Robert Oppenheimer, como saben ustedes muy bien,
podríamos llamarle el padre de la bomba atómica norteamericana. Bien, más adelante dice en la segunda hoja que, entre otras cosas, que estos aliens, estos alienígenas, estaban construidos como ciertos insectos que hemos observado en la Tierra. Se refería a que habían comprobado que tenían una estructura similar a la de los insectos, que era lo que les hacía una estructura muy especial, que les hacía sobrevivir a las grandes aceleraciones y deceleraciones a las cuales se sometían estas naves. Bien, finalmente no me quiero entretener mucho más con documentos, pero hay un último documento interesante, que es un documento del senador Barry Goldwater. El senador Barry Goldwater, muy conocido, en el año 75, contestando a un investigador, confirma que efectivamente, dice arriba, el tema de los ovnis es uno de los que me han interesado durante mucho tiempo. Y dice abajo, efectivamente permanece aún siendo clasificado por encima del top secret. Esto es, la más alta clasificación. Saben ustedes que las clasificaciones de alto secreto son secret, secreto, top secret, alto secreto, y above top secret, por encima del alto secreto. O también los documentos aparentemente se conocen, el membrete al parecer es ultra top secret. Se habla incluso de una cuarta máxima clasificación, pero no hay ninguna referencia real, que sería cosmic. No les extrañe, esto no es que tenga que ver con los ovnis, sino ese tipo de términos son frecuentemente utilizados en la inteligencia militar. Bien, con todo esto nos metemos de lleno y voy a procurar avanzar rápidamente en la idea de que efectivamente, como han corrido rumores y como asegura un importante investigador norteamericano, el doctor Leo Stringfield, él asegura haber hablado o haber tenido referencias de más de 200 pistas que demostrarían la existencia de platillos capturados no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, que tendrían, según él y según otros muchos investigadores, al menos los del hemisferio occidental, tendrían como destino los Estados Unidos, y en concreto varias instalaciones como la base aérea de Wright-Patterson, que tiene unas áreas de alto secreto. Se ha hablado incluso del hangar 18, que sería un hangar en el cual tendrían esos platillos estrellados. Recuerden nada más, por si hay oportunidad en el coloquio, que este es el siguiente director de la CIA, es un personaje de gran importancia para la historia secreta de este siglo. Es Allen Dulles. Allen Dulles, que está ahí con el presidente Eisenhower. Aquí aparece su hermano John Foster Dulles, que sería secretario de Estado. Los dos hermanos llegaron a tener el mayor poder que pudo tener, así, un par de hermanos, una familia en Estados Unidos, y van a ser los responsables de la gran maniobra de manipulación del fenómeno OVNI, y no solo esto, sino de la gran operación de control mental que se reveló, empezó en el año 50 y se incrementó tremendamente durante el mandato de estos dos señores en Estados Unidos, y cuyas implicaciones dentro de nuestro fenómeno son mucho más asombrosas y demostradas de lo que ustedes podrían pensar. La CIA, y algo más allá de la CIA, que les adelanto ya porque no hay posibilidad de mostrar los documentos que lo demuestran, la Agencia Nacional de Seguridad y toda otra serie de grupos que son creados en el año 46, en el año 47, en el año 48, especialmente en el 47, en el mismo año que surgen los ovnis, aparentemente crean una gran trama para controlar este fenómeno, sea lo que fuere. Bien, aquí tienen ustedes los sellos de la Agencia Nacional de Seguridad y de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, que son dos de las agencias claramente implicadas y a las cuales probablemente habría que atribuir esas visitas de intimidación que sufrieron muchos testigos. Sea lo que fuere lo que ocurrió en 1947 en los Estados Unidos, el gobierno y los militares tuvieron que recurrir a lo que se llama las corporaciones, a las empresas privadas, y uno de los puntos de conexión pudo muy bien ser este señor. Tuvo que acudir en su ayuda por dos motivos. ¿Por qué dos motivos le optaron a cubrir lo que fuera, lo que estaba ahí ocurriendo?
Pues por dos tipos de motivos. En el caso de que esos ovnis capturados fueran extraterrestres, tanto porque esas empresas se iban a beneficiar de la tecnología que de ahí se obtuviera, como porque, además de eso, era realmente grave para el gobierno y para esas empresas el que se descubriera la presencia extraterrestre en la Tierra. En resumen, lo que hay que decir con todo esto es que hay una posibilidad terrorífica, la posibilidad de que muchas abducciones formen parte de la operación control mental iniciada por las agencias de inteligencia norteamericanas en los años 50. ¿Con qué fin? Con los fines de manipulación y de control de las poblaciones, con fines que sería muy largo debatir sobre los mismos, pero que no les asombre si en un futuro próximo debemos prever esa posibilidad. La creencia en naves extraterrestres es manipulada en ese sentido. Les voy a anotar sin más que, según Jacques Vallée, como saben, para mí el número uno de los investigadores OVNI, como saben, es el científico francés que prefigura el personaje que aparece en la película Encuentros. Bien, él escribió ya hace años un libro, Mensajeros del Engaño, en el cual describía con pelos y señales esta posibilidad. Ello le valió el oprobio, le valió el ataque de muchos investigadores que les parecía realmente repugnante que un investigador se atreviera a decir que la creencia en las naves extraterrestres estuviera siendo manipulada con otros fines. Él ya anotó hace tiempo a una amiga común que una de las claves se encontraba en el informe de Iron Mountain. Y el informe de Iron Mountain, que luego si quieren en el coloquio les leo las conclusiones del mismo, sería una de las cosas que claramente, uno de los informes que claramente en el año 1962... Bien, por favor. Bueno, nada más que les puedo decir ante todo esto que la única posibilidad que tenemos ante todas las posibilidades de manipulación del exterior, que sin lugar a dudas las hay, es mantener nuestro sentido común. Pensar por nosotros mismos y no dejarnos manipular por todas las noticias que vienen de un lado o de otro. En cualquier caso, pensemos que sea lo que fuere la amenaza que nos venga del exterior, yo desde luego no creo que vaya a ser extraterrestre, sino más bien creo en las amenazas terrestres. Por encima de esto está nuestra libertad de espíritu y por encima de cualquier manipulación, incluso psicotrónica, está no solo nuestra fuerza de voluntad, sino nuestra fe profunda en nosotros mismos y en nuestra trascendencia. Creo que los momentos que vienen son unos momentos tensos, unos momentos importantes para la humanidad, y lo único que les pido es que los acojan con buen humor. Recuerden que si lo importante, si el objetivo de esta vida es la experiencia, el conocimiento, ¿qué más experiencia y qué más conocimiento vamos a adquirir que en unos momentos fascinantes de crisis, de tensión, de lucha, como aquellos en los que hoy vivimos? Perdonen, por favor, que me haya extendido y que no haya dado tiempo a detallar toda la conferencia. Nada más y muchas gracias.